Sí, a empezar con la clase de hoy, chicos. Habíamos quedado en la clase anterior con teoría de enlaces y habíamos estado discutiendo un poco acerca de características de enlaces y cómo identificar los diferentes tipos de enlace. Entonces vamos a retomar donde habíamos quedado en la presentación anterior. Nos quedaba por ahí un ejercicio para resolver. Entonces vamos a comenzar con la resolución de ese ejercicio que tenemos por ahí pendiente. Ok. Ok. Por ahí estamos, tenemos este cuadro, chicos. Vamos a asignar qué tipo de enlace vamos a ver en esos compuestos químicos dependiendo del tipo de elementos. Entonces, habíamos mencionado en la clase anterior tres tipos, bueno, cuatro tipos de enlace. Habíamos hablado de los enlaces iónicos. Estos ocurren cuando tenemos metal más no metal, ¿verdad? Como habíamos establecido con los compuestos iónicos. Luego teníamos el enlace covalente polar, que ocurre entre no metales que son diferentes. Teníamos por ahí también el enlace covalente no polar, que ocurre entre no metales iguales. Y por ahí habíamos hablado también un poco del enlace metálico. Ese metálico solamente ocurre en elementos, ojo, elementos, ahí no vamos a ver compuestos, sino que en elementos metálicos. Entonces, según esos elementos, vamos a distribuirlos en esas cuatro categorías. Empezamos por acá con ácido fluorhídrico o fluoruro de hidrógeno. En este caso tenemos hidrógeno y flúor, ambos son dos no metales, entonces deberían caer en la categoría de covalentes. Covalentes polares o no polares, en este caso sería polar, debido a que son dos elementos distintos. Entonces, HF va para la categoría de covalente polar. Por ahí tenemos bromuro de potasio. Bromo es un no metal, potasio es un metal, entonces directamente nos vamos a enlace iónico. Tenemos ahora dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ¿qué considerarían, chicos? No polar, creo. Por ahí dicen covalente no Polar, polar, ¿qué más? polar, covalente polar. Covalente polar. Ok, en este caso, chicos, es covalente polar. Recuerden que si son dos elementos distintos, entonces es un enlace covalente polar. La única excepción es el enlace carbono-hidrógeno, que son el único Ah, ya sé. de los metales que al unirse forman uno que es no polar. Entonces, CO2 por acá. Si nos vamos por acá, tenemos azufre. ¿Azufre es un metal o un no metal? Es un no metal. No metal. Entonces, dos átomos de no metal unidos nos van a dar un enlace covalente no polar. Por ahí tenemos sodio. Este es un ejemplo de lo que sería un enlace metálico. Recuerden que el enlace metálico es exclusivo para elementos o mezclas de metales en su estado elemental. Entonces, si vemos un metal como elemento de un solo, sabemos que dentro de ese elemento hay enlaces de tipo metal. Seguimos con el sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Tenemos hidrógeno y azufre, ambos son no metales distintos, entonces caen en la categoría de covalente polar. ¿Qué me dicen del yoduro de magnesio? Iónico. Iónico. Iónico, exacto. Entonces, por acá.
Iónico. Y el último, bromo. Covalente no polar. Covalente no polar. No polar, exactamente. Ok, chicos, entonces, con estas categorías es bastante sencillo identificar cómo podemos saber el tipo de enlace que hay en las estructuras. Con esto cerramos entonces la parte de conceptos básicos de los enlaces químicos. No sé si les queda alguna duda sobre esta parte. Entonces, digamos, la excepción era el hidrógeno, pero únicamente con el carbono. ¿Qué pasa si es con el nitrógeno? Con nitrógeno no hay problema. Con Digamos. nitrógeno sigue siendo un enlace covalente polar. La única excepción es carbono-hidrógeno. El único caso. Ok, genial. Ok. Ok, si no tenemos más preguntas, entonces vamos a pasar a la siguiente parte del capítulo 8 y vamos a entrar con la discusión sobre estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis, ya habíamos hablado un poco en la clase anterior sobre Gilbert N. Lewis, que fue el creador de las estructuras de Lewis. Habíamos dicho que era un científico, uno de los primeros científicos en buscar una respuesta a cómo es que se forman los enlaces en las estructuras. Y parte de lo que él quería era trabajar con un sistema en el que podamos dibujar sustancias químicas de una manera sencilla. Entonces aquí nacen las estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis se utilizan generalmente para representar compuestos covalentes, principalmente. Polares o no polares. Para los compuestos iónicos no es tan frecuente utilizar estructuras de Lewis para representarlos, es más utilizado a la hora de representar compuestos de tipo covalente. Entonces, la idea de la estructura de Lewis es que vamos a representar a los electrones de la capa de valencia de dos maneras distintas. Podemos tener representados electrones en una estructura en la forma de puntos. A esos puntos les vamos a llamar pares libres. Los puntos, que son iguales a los que dibujamos en los símbolos de Lewis, no representan electrones que no están formando enlaces. Por otro lado, vamos a tener líneas. Las líneas nos representan pares de electrones que están formando enlaces. Entonces, esta línea está formada por dos electrones. Eso ya lo habíamos mencionado en la clase anterior. Entonces, acá tenemos representado un par de enlaces, pero lo representamos con una línea porque están formando una interacción. Entonces, podemos tener pares libres o pares enlazantes. También a los pares libres se les llama a veces pares no enlazantes. Entonces, podemos tener los dos tipos. Y en la estructura lo que vamos a representar es cómo están unidos los átomos de los elementos mediante el uso de los símbolos de Lewis y representando con esas líneas los electrones de las capas de valencia de cada uno de los átomos involucrados. Entonces, el dibujar estructuras de Lewis puede ser un proceso que a veces surge de manera más natural, ¿verdad? Uno ve un conjunto de elementos y uno ya con cierta práctica sabe más o menos cómo es que deben ir ordenados, pero también es útil que utilicemos un cierto conjunto de reglas para poder dibujar más fácilmente las estructuras de Lewis, sobre todo en casos en los que encontremos estructuras que son un poco más complejas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es repasar las reglas para poder construir una estructura de Lewis. Esto puede parecer un poco tedioso al principio, porque vamos a estar repasando reglas nada más, pero van a ver que todo esto cobra mucho sentido cuando ya lo hagamos de forma práctica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la estructura de Lewis es contar el número total de electrones de valencia de todos los elementos en conjunto. ¿Por qué es importante? Porque todos esos electrones de valencia tienen que estar representados en la estructura de Lewis. Entonces, vamos a contar ese número total de electrones de valencia y esos son los electrones que tenemos que distribuir en la forma de pares enlazantes y no enlazantes en la estructura. Una vez tenemos esa cantidad de electrones de valencia, lo siguiente importante es definir cuál es el átomo central y cuáles son los átomos terminales. Por átomo central nos referimos al átomo que va a estar en el centro de la estructura de Lewis y los átomos terminales son átomos que, valga la redundancia, están en las terminaciones de la estructura, en los extremos. Entonces, algunas cosas que nos sirven para guiarnos, por ejemplo, los átomos de hidrógeno siempre son terminales. Los átomos de hidrógeno nunca los vamos a encontrar en el centro de las estructuras, sino en los bordes. También
los átomos centrales suelen ser en las estructuras aquellos que tienen la menor electronegatividad. Los átomos más electronegativos se van para los extremos y los átomos centrales suelen ser los más electropositivos. Por ahí tenemos a los átomos de carbono, que los vamos a ver con mucha frecuencia por la capacidad que tienen los átomos de carbono para formar diferentes tipos de estructuras, y los átomos de carbono generalmente están en el centro de las estructuras. Entonces es muy común ver carbonos como átomos centrales. Tenemos los electrones de valencia, ya tenemos cuál es nuestro átomo central y nuestros átomos terminales. Lo siguiente es escribir o dibujar un esqueleto adecuado. Un esqueleto va a ser un diseño preliminar de cómo están unidos los enlaces. Y lo que vamos a buscar son dos características muy importantes. Vamos a tratar de hacer las estructuras de Lewis lo más compactas posibles. ¿Qué significa hacer estructuras de Lewis compactas? Si tuviéramos una serie de átomos que unir, por ejemplo, tenemos que unir una estructura que tenga 6 átomos de carbono. Ok, una manera compacta de acomodar esos átomos de carbono sería con todos los átomos de carbono alrededor de un solo átomo central. Entonces dibujamos un átomo de carbono primero y luego dibujamos 4 átomos de carbono a su alrededor. Aquí en general se utilizan las mismas posiciones que se utilizaban en los símbolos de Lewis. Entonces a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Entonces podemos dibujar aquí 4, ya ahí tenemos 5 dibujados. Entonces, bueno, podríamos poner un sexto átomo de carbono ya en otro sector, pero esa sería una manera compacta de hacerlo. ¿Qué no es una manera compacta? Esto está bien. ¿Qué no es una manera compacta? Si tomamos los átomos de carbono y los dibujamos todos como si fueran una línea, ¿verdad? Como una cadena. Eso no es lo más recomendable en estos casos. Siempre vamos a buscar que todas las especies se centren primero alrededor de, valga la redundancia, un átomo central. Eso quiere decir que tenemos estructuras compactas. Ahora, el otro criterio era que fueran estructuras simétricas. Entonces, ¿qué quiere decir simetría? Simetría quiere decir que si tengo, vamos ahora con nitrógeno. Tengo 5 átomos de nitrógeno. Una estructura simétrica sería nitrógeno en el centro y luego un nitrógeno a cada lado. ¿Por qué? Porque así entonces la estructura alrededor del átomo central se comporta como un espejo. Es decir, tengo nitrógeno arriba, nitrógeno abajo, nitrógeno a la izquierda y nitrógeno a la derecha. Entonces esa estructura de Lewis sería simétrica. Algo no simétrico es, nuevamente, si hacemos una cadena larga, por ejemplo, y luego de ahí nos inventamos que aquí arriba hay uno y aquí abajo hay otro, ¿verdad? Eso no es un esqueleto simétrico. Entonces, tenemos que tener cuidado de mantener la simetría de las estructuras a la hora de proponer un esqueleto para la estructura de Lewis. Esas son las dos características importantes que hay que mantener en esos casos. Entonces ya tenemos nuestro esqueleto, tenemos los electrones de valencia, tenemos átomos centrales y terminales. Lo siguiente, ya cuando tenemos ya cuando tenemos calculados esos valores, es unir todo el esqueleto utilizando enlaces sencillos. Entonces, ese esqueleto preliminar que dibujamos lo vamos a unir con líneas. Y recordemos que cada línea representa 2 electrones. Entonces, del total de electrones que yo tengo al principio, yo necesito ir descontando electrones cada vez que dibujo líneas. Entonces, cada vez que dibujo una línea, vamos a restar 2 electrones de electrones de valencia que habíamos contado en el primer paso. Eventualmente, vamos a unir todos los átomos con enlaces sencillos. Después de eso, lo que hacemos es entonces los electrones de valencia que nos sobran todavía los empezamos a dibujar como puntos en las estructuras. Y últimamente, muchas veces la estructura de Lewis ya está correcta en el quinto paso. Si todavía no está correcta la estructura de Lewis para el quinto paso, entonces podemos todavía en el sexto paso dibujar enlaces múltiples. Es una posibilidad. Ahora, ¿cómo sabemos si la estructura de Lewis que dibujamos al final está correcta o no? Porque todos los átomos dentro de la estructura tienen que cumplir con la regla del octeto. Si dibujamos la estructura de Lewis y no cumple con el octeto, la estructura de Lewis está mala.
Entonces, vamos a ver estos principios aplicados ya de forma práctica. Entonces, vamos a empezar con una estructura sencillita, que es la de el metano. De acuerdo, entonces, vamos revisando los pasos que teníamos en nuestras reglas de dibujo de estructuras de Lewis. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el total de electrones de valencia que hay en esa estructura. Entonces, vamos elemento por elemento. Carbono, por un lado, me va a aportar una cantidad de electrones de valencia y el hidrógeno también. Entonces, chicos, esto lo habíamos discutido en la clase anterior. ¿Cuántos electrones de valencia aporta el carbono y cuántos electrones de valencia aporta el elemento hidrógeno? 4 y 1. 4 y 1. Muy bien. Recuerden que los electrones de valencia los podemos saber a partir de la posición del elemento en la tabla periódica. Entonces nos vamos a buscar el grupo de los representativos y el número del grupo nos dice cuántos electrones de valencia. Entonces, el carbono está en el grupo 4, aporta 4 electrones de valencia. El hidrógeno está en el grupo 1, entonces aporta un electrón de valencia. Pero, ojo, tenemos 4 átomos de hidrógeno. Entonces hay que multiplicar este 1 por 4. Multiplicamos por 4, esto nos va a dar 4 electrones de valencia. Y ahora sí, si hacemos la suma, en total tenemos 8 electrones de valencia para la estructura del metal. Entonces por ahí ya completamos el primer paso. Vamos ahora buscando cuál va a ser la estructura como tal de nuestra molécula. Entonces, identificamos átomos, voy a ponerles aquí uno para que sepan que este era el paso 1. Paso 2 sería identificar cuáles serían los átomos centrales y cuáles los terminales. Aquí teníamos, esta es una elección bastante sencilla porque carbono siempre va a ser un átomo central, los hidrógenos son terminales. Entonces, ahora a la hora de dibujar el esqueleto, vamos a colocar el carbono en el centro y vamos a dibujar los átomos de hidrógeno alrededor de ese átomo de carbono de la manera más compacta y más simétrica que podamos. Entonces, por ahí tenemos ya los 4 átomos de hidrógeno. Es compacto porque todo está sobre un solo átomo central. Es simétrico porque se ve un reflejo tipo espejo. Arriba y abajo tenemos lo mismo y a la izquierda y a la derecha tenemos lo mismo. Entonces, podemos decir que ya por ahí tenemos paso 1, paso 2 y paso 3. Ya tenemos el esqueleto dibujado. Ahora, en el paso 4, vamos a empezar a dibujar los enlaces de las estructuras. Recordemos que la idea es dibujar líneas, primero sencillas, que conecten a el átomo central con cada uno de los átomos terminales. Por cada línea que dibujemos, vamos a restar 2 electrones al total de electrones de valencia. ¿Por qué? Porque la idea es que estos 8 electrones van a quedar distribuidos en la estructura. Entonces, por cada línea que dibujamos, tenemos que quitar 2 electrones a este total. Entonces, aquí dibujamos 4 líneas, estamos colocando 2, 4, 6, 8 electrones. Recuerden que hay 2 electrones por línea. Entonces, teníamos 8 electrones de valencia para dibujar. Ya dibujamos 8 electrones. Entonces, luego de dibujar la estructura, tendríamos 8 electrones de valencia menos 8 electrones de valencia. Ya repartimos todo. Quedamos en 0. Entonces, ya cuando quedamos en 0 de electrones, podemos decir que la estructura entonces ya está terminada. ¿Cómo sabemos si esa estructura está correcta? ¿Cómo lo verificamos? Tenemos que ver que la estructura cumpla la regla del octeto para todos los elementos. Entonces, cada átomo de hidrógeno tiene un enlace sencillo, entonces tiene 2 electrones compartidos. Recuerden que todo esto son electrones compartidos. Entonces, 2 electrones compartidos para el átomo de hidrógeno, entonces cada átomo de hidrógeno ya está cumpliendo el octeto. Y en el caso del carbono tenemos 2 por aquí, 4, 6 y 8 electrones a su alrededor en la capa de valencia. Entonces la estructura está correcta. Brandon, me pareció que lo vi por ahí. Profe, eso siempre tiene que dar 0. Digamos, cuando uno saca los electrones de valencia, ya cuando lo hacen los Sí, enlaces, siempre tiene que darle 0. sí, nos tiene que dar. Bueno, no siempre cuando dibujemos los enlaces nos va a dar 0.
sea, podemos tener ahí varios escenarios que vamos a ver, pero al final tenemos que distribuir todos los electrones de valencia en la estructura. Entonces, siempre al final tenemos que tener 0 electrones de valencia de alguna manera. Pero no necesariamente solo repartiendo enlaces. Pueden haber otros casos, pero ya los vamos a ir viendo. ¿Más dudas, chicos? Ok. Ok, yo sé que tal vez esta estructura, bueno, es una estructura muy sencilla. Entonces, con algunas de las reglas simplemente hubiéramos pensado, sí, carbono en el centro y hidrógenos alrededor. Ok, todo muy bien. Eventualmente, si ustedes practican bastante, esto les va a salir así, natural. Tal vez no tengan que hacer todos los pasos que estamos viendo, pero sí hay algunos casos en los que realizar todo el cálculo con los pasos nos va a llevar a una respuesta correcta que tal vez no sea tan obvia de primera entrada. De igual forma, yo siempre les recomiendo hacer los cálculos completos, porque entonces así nos aseguramos de que las estructuras están correctas. Si seguimos los pasos, seguro llegamos a una respuesta correcta al final. Vamos a hacer ahora sulfuro de hidrógeno. H2S. Empezamos igual con el total de electrones de valencia. Aquí tenemos hidrógeno, tenemos azufre. Hidrógeno está en el grupo 1, aporta un electrón de valencia, lo multiplicamos por 2. Tenemos en total 2 electrones de valencia. Azufre, ¿cuántos electrones aportaría, chicos? 6. 6 electrones, exactamente. Entonces, multiplicado por 1, entonces son 6 electrones de valencia. En total tenemos nuevamente 8 electrones de valencia. Vamos ahora con el átomo central. Aquí ya no tenemos un átomo de carbono. Entonces tenemos que pensar cuál sería el átomo central. Aquí tenemos 2 átomos terminales que son hidrógeno y solo nos queda una opción de camino para que sea el átomo central. Entonces, azufre le va a tocar ser el átomo central. Y vamos a colocar los átomos de hidrógeno a su alrededor. Que podemos colocarlos, yo los voy a colocar hacia la izquierda y a la derecha. ¿Podemos colocarlo arriba y abajo? Pues sí, podemos hacerlo. Lo que no se ve bien es si ponemos, por ejemplo, uno arriba y uno a la izquierda. Se pierde simetría. Entonces, es recomendado hacer uno a la izquierda, uno a la derecha, o, en su defecto, se puede hacer también uno arriba o uno abajo. Entonces, por ahí tenemos distribuidos los átomos de hidrógeno, tenemos el esqueleto. Vamos dibujando entonces enlaces sencillos. Dibujamos por aquí un enlace sencillo para unir azufre con hidrógeno y aquí otro. En este paso, entonces, usamos 2 electrones para este enlace y otros 2 para este. Usamos 4 electrones, entonces 8 electrones de valencia menos 4 electrones de valencia me va a dar 4 electrones de valencia que todavía no he utilizado. Entonces, si llegamos a este punto donde todavía tenemos sobrando electrones de valencia, vamos con el paso 5. En el paso 5 nos dicen que estos electrones de valencia, después de formar enlaces sencillos, se distribuyen como puntos. Entonces vamos a colocar esos 4 electrones de valencia sobre los átomos que todavía no han completado el octeto. Vean que aquí los hidrógenos ya completaron el octeto, pero el azufre tiene solamente 2, 4 electrones. Entonces, al azufre todavía le faltan electrones para completar el octeto. ¿Cómo lo hacemos? Usamos esos electrones. Voy a dibujarle 2 puntos aquí arriba y voy a dibujarle 2 puntos aquí abajo. Entonces, ahora sí, ya con 2 electrones arriba, 2 abajo y los 4 que estaba compartiendo en los enlaces, el azufre cumple con la regla del octeto. Y aquí ya entonces nos quedan 0 electrones de valencia. Ok. ¿Dudas ahí, chicos? ¿Por qué abajo siempre va un 8? Porque abajo siempre va un 8. ¿En cuál parte? Digamos, en la anterior había 8 electrones de valencia abajo y en esta también, digamos, es que eso fue lo que no entendí. Arriba hay 6, pero 8 no sé por qué. Ok, este 8 es la suma. Me imagino que si es este 8 es la suma de los electrones de valencia de hidrógeno y azufre. 2 más 6 son 8.
Ese hace 8. Ok, fue igual al anterior. Sí, fue igual al anterior. Ujú. Y cada vez que hago aquí una flecha que está bajando es porque estoy haciendo las restas de los electrones que estoy repartiendo. Ok, gracias, profe. Ok. ¿Más dudas ahí con ese caso? Profe, ¿se puede decir que el hidrógeno es un dueto? No. Mm, sí, o sea, técnicamente lo que hace es un dueto, solo que esa palabra no se utiliza mucho en química, como decir la regla del dueto, generalmente no se dice eso. Igual se le llama regla del octeto al hidrógeno, aunque se sabe que son solamente dos, entonces sí, es un dueto técnicamente. Chicos, así, duda técnica, ¿qué pasa si yo hubiera hecho esto? He hecho esto. Le faltarían 2 electrones al azufre y no sería un octeto, sería, bueno, Bueno, tendría solamente 6 electrones. ahí sí, ahí todavía no tenemos completado el octeto. Ahora, puedo hacer esto, puedo poner, por ejemplo, 3 arriba y 1 abajo. No, porque tienen que ir en números pares, y así, bueno, a su alrededor. Sí, Y se tienen ve que ir feo. apareados. Ni siquiera es en números pares, tienen que ir en 2. Solamente podemos ponerlos de 2 en 2. Entonces no podemos tener 3 aquí arriba y 1 aquí abajo o poner los 4 arriba. No podemos hacer eso. Tienen que ir. Profe, ¿qué ocurre cuando la suma de los electrones de valencia de los elementos que están en el enlace no dan 8? Cuando la O suma de los siempre, electrones de valencia no da 8. ajá, digamos, qué sé yo, que en un caso los... Bueno, puede dar diferente de 8. Hemos corrido con la suerte de que los dos casos que hemos hecho dan 8, pero no siempre da 8. Puede darnos más. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora sí precisamente con uno que no nos da 8 electrones de valencia. Okay. Entonces, veamos ahora dióxido de carbono. Tenemos CO2, contamos igual electrones de valencia. Carbono, 4. Oxígeno está en el grupo 6, entonces aporta 6 electrones y tenemos 2 átomos de oxígeno, entonces en total aquí serían 4 electrones más 12 electrones, tendríamos en total 16 electrones de valencia. Muy bien. El esqueleto, tendríamos carbono, que siempre es átomo central en el centro, y oxígeno, que en este caso, bueno, pues podría ser átomo central, pero ya tenemos un átomo central. Entonces vamos a dibujar estos dos átomos de oxígeno de la manera más simétrica que podamos a ambos lados del átomo de carbono. ¿Todo bien por ahí? Comenzamos a dibujar los enlaces. Voy a oxígeno. Comenzamos dibujando enlaces sencillos, dibujamos 2 enlaces sencillos y usamos 4 electrones para eso, entonces 16 electrones de valencia menos 4 electrones de valencia, nos quedan todavía 12 electrones de valencia para compartir. Ya unimos todo con enlaces sencillos, lo siguiente sería completar los octetos de los elementos que todavía no tienen el octeto. En este caso, ningún elemento tiene el octeto. Entonces, empezamos siempre poniendo puntos en los átomos terminales. Siempre empezamos por los terminales. Entonces, colocamos acá, vamos a colocarle electrones de valencia al átomo de oxígeno hasta que complete el octeto. Entonces, podemos agregar 2, 4, 6 y ya con el enlace tiene 8 electrones este átomo de oxígeno. Entonces, por aquí voy a poner 6, por acá igual voy a poner 2, 4, 6, con 8 del enlace a carbono, tenemos 8 en total. Entonces ya con esto completamos los octetos del oxígeno y para eso usamos 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones. Entonces, después de compartir los pares, tendríamos 12 menos 12, nos quedamos en 0. Ya compartimos todos los electrones, ya dibujamos todos los enlaces que podíamos y todos los pares libres. ¿Está correcta esa estructura? Eso es lo que le iba a No, decir, profe. profe. No, profe. ¿Qué pasa ahí? En la Que el segunda Carbono carbono no cumple la regla del octeto. El carbono no está cumpliendo la regla del octeto. Muy bien.
Ahora, el detalle es que no podemos dibujarle pares libres al carbono porque ya no tenemos electrones. Entonces no podemos dibujar pares libres. Con esto nos encontramos una estructura que llega al paso 6, que es el último paso de las reglas. Si no tenemos más electrones para repartir, pero ocupamos cumplir octetos, entonces podemos formar enlaces dobles. ¿Cómo los vamos a formar? A partir de convertir un par libre en un par enlazante. Entonces, por ejemplo, estos átomos de oxígeno tienen varios pares libres que no están utilizando. Si el átomo de oxígeno es lo suficientemente bondadoso, entonces puede tomar este par de electrones y convertirlo en un par enlazante. Entonces, básicamente lo que va a hacer el átomo de oxígeno es compartirle 2 veces electrones al carbono, perdón. Entonces podemos convertir ese par libre que teníamos por ahí, aquí, ahora en un par doble. Bueno, vamos a colocarlo de esta manera para que se entienda mejor. Este sería ya el resultado luego después de compartir los electrones. Aquí tendríamos oxígeno. Uno de esos pares libres se convirtió en un doble enlace y podemos hacer lo mismo de este otro lado, ¿verdad? Y podemos dibujar doble enlace aquí, par libre y par libre. Entonces, ahora sí, ya con esto, carbono también está cumpliendo la regla del octeto y cada átomo de oxígeno se mantiene cumpliendo la regla del octeto. Entonces, en ese sexto paso podemos convertir pares libres en pares enlazantes en el caso de que tengamos que completar octetos de átomos centrales. ¿Dudas ahí, chicos? Solo tengo una pequeña duda, para estar seguro. La Sí. cantidad de electrones de cada elemento sale su configuración electrónica. Los de Valencia, sí. Los de Valencia los sacamos de la configuración electrónica. Aunque Ok, muchas gracias. que hacemos ahora, bueno, técnicamente sí sale de la configuración electrónica. La regla que yo les enseñé para hacerlo más rápido es a partir del grupo, de la tabla periódica, que nos va a dar el mismo resultado. Ahora, Profe, chicos, bueno, ¿más dudas? yo me hacer una pequeña duda con respecto al ordenamiento de esos electrones de valencia que quedan. No es más Sí. estable poner, no es más estable poner un electrón de valencia, digamos, ahí porque están dos pares y hay un espacio vacío. ¿No será más estable poner un electrón de valencia allá arriba? ¿En dónde? Ah, bueno, aquí. O sea, en vez Ajá, de los lados, dibujarlos aquí. Bueno, en ese caso no hay tanto inconveniente. En ese caso pueden dibujar los pares de electrones aquí al lado o aquí arriba. no hay En términos de pares de problema electrones ahí con... no hay Ok, tanto ok. problema. Ujú. Ok, Pero sí, 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 entonces estaría bien, ¿verdad? sí, pueden dibujarlo de cualquiera de las dos maneras. Ok. Pregunta, chicos, yo podría haber hecho esto. Formar No, el enlace utilizando solamente un átomo de oxígeno. Vean, no. No, porque no está compacto. porque no está aquí, perdón. Compacto, digamos, no está igual en todos lados, por así decirlo. Simétrico, más bien. Simétrico, simétrico. Ujú. Sí, se pierde cierta simetría, se pierde cierta simetría. Aunque realmente la simetría se fija más en los átomos, no tanto en los pares libres. Entonces podríamos decir que aún así, digamos, comparte cierta simetría, aunque ya de un lado y del otro, pues no están igual de simétricos en términos de enlace. Entonces, esa estructura parece un poco extraña, es una manera poco convencional de verlo, pero les voy a hacer un adelanto, está correcta, la estructura está correcta, porque si ven, los átomos de oxígeno tienen el octeto y el carbono también tiene el octeto, aunque no es la manera más tradicional de dibujarlo. Entonces, ¿cómo sabemos que eso está correcto? Porque cumple el octeto. Ahí lo que estamos viendo es que hay diferentes maneras en las que podemos cumplir el octeto. Pero más adelante vamos a discutir un poco de ese detalle. Nada más quiero que vean que había otra posibilidad en que podíamos dibujar esa estructura y donde es técnicamente correcta. Aunque sí, si hablamos de cuál es la más correcta, por así decirlo, pues es esta la estructura que dibujamos. Veamos ahora amoníaco. No, amonio, perdón.
Por ahí preguntaban en el chat si se puede tomar cualquier par libre para completar el octeto. Sí, se puede tomar cualquier par libre. Y también al oxígeno solo se le permite formar enlaces dobles, ¿no? Realmente el oxígeno puede formar enlaces triples también. Puede formar sencillos, dobles y triples. De hecho, cualquier elemento no metálico puede formar sencillos, dobles o triples. Cualquiera de los tres. Lo único que no pueden hacer es formar más allá de 3 enlaces. Por ejemplo, formar ya 4 enlaces. Bueno, eso no lo vamos a ver. Entonces aquí íbamos con el ion amonio. Entonces vamos a ver un caso con especies que tienen cargas eléctricas. Aquí en el ion amonio tenemos nitrógeno, tenemos hidrógeno. Nitrógeno aporta 5 electrones. Hidrógeno aporta 1 electrón multiplicado por 4. Entonces serían en total 5 electrones, 4 electrones. La suma serían 9 electrones de valencia en total. La carga eléctrica nos va a indicar qué pasa con esos electrones de valencia totales. Por ejemplo, en el caso de que sea un catión, quiere decir que perdemos un electrón. Entonces, a nuestro total de electrones, lo que vamos a hacer es restarle un electrón. Entonces, en total tendríamos aquí realmente 8 electrones de valencia para el amoníaco. Ese es el único cambio. Todo lo demás queda igual. De hecho, esta estructura es bastante sencilla porque va a quedar como la del metano. Nitrógeno va a ser el átomo central. Los átomos de hidrógeno quedan alrededor. Dibujamos 4 enlaces. 2, 4, 6 y 8 electrones compartidos. Entonces la estructura ya queda lista. Lo único adicional que vamos a hacer es que vamos a encerrar esta estructura entre corchetes cuadrados. Y le vamos a poner afuera la carga más 1. Para saber que entonces esta estructura ocurre, pero solamente en el caso de que haya una carga positiva de más 1. ¿Cuál es que perdió electrones? Perdón, chicos, otra vez. Y si fuera negativo, si la carga fuera negativa. Entonces, en vez de restar electrones, vamos a sumar electrones y aquí afuera ponemos la carga negativa. Sí, precisamente. Tal vez se preguntan, ¿cuál átomo perdió el electrón? Pues no es importante. Lo importante es indicar que en total, esa estructura, algún átomo de ahí perdió un electrón de camino y quedó toda la estructura con una carga de más 1. Ok, ¿dudas por ahí, chicos? Veamos ahora un caso con un anión, por ejemplo, para que veamos qué pasa en el escenario negativo. En el caso de los negativos, vamos a hacer este anión NO2. ¿Cómo se llama ese anión? Nitrito. Nitrito, muy bien. Entonces vamos a ver anión nitrito. Ahí con nitrito tenemos nitrógeno, tenemos oxígeno. Total de electrones del nitrógeno serían 5 electrones, porque está en el quinto grupo. Oxígeno serían 6 electrones. Multiplicado por 2. Serían 2 electrones. Aquí serían 5 electrones. En total tenemos entonces 17 electrones de valencia. Y tenemos una carga de menos 1. Entonces esa carga de menos 1 ahora se la vamos a sumar al total. Él ganó un electrón en algún lado, entonces nos quedamos con 18 electrones de valencia totales. Ok. Vamos ahora sí con el esqueleto. Nitrógeno por ahí es el único que está solo, entonces posiblemente sea el átomo central. También podemos presumir que va a ser el átomo central, dado que es el elemento más electropositivo del conjunto. Entonces,
Los elementos electropositivos les gusta hacer átomos centrales. Entonces colocamos nitrógeno, colocamos oxígenos. Dibujamos enlaces sencillos. 2, 4 electrones. Después de dibujar enlaces sencillos nos quedarían 14 electrones de valencia. Vamos con pares libres. Entonces, por aquí usamos 2, 4 y 6. Con esto completamos el octeto de este oxígeno. Por aquí tendríamos 8, 10 y 12. Con eso completamos el octeto de este oxígeno. Y todavía nos queda un par de electrones o 2 electrones por compartir. Entonces los podemos poner al átomo central. 14. Entonces ya después de repartir pares libres, nos quedamos ahora sí sin electrones. La estructura todavía no está completa. Pueden ver que al nitrógeno le faltan electrones para completar el octeto. Entonces podemos hacer, como en el caso del dióxido de carbono, compartir un par de electrones desde uno de los átomos de oxígeno. Yo voy a escoger este átomo de oxígeno, va a compartir los electrones, y la estructura quedaría como oxígeno, por acá, enlace sencillo nitrógeno, par libre, enlace doble oxígeno, y par libre arriba, par libre abajo. Como les digo, estos pares libres del oxígeno podemos dibujarlos arriba, abajo, al lado. Y con esto, ahora sí, ya la estructura está completa en términos del octeto. Encerramos entre corchetes cuadrados y colocamos afuera la cara. -1. Ahora sí, ya está completa la estructura. ¿Queda claro? Profe, en ese caso, si yo hubiera querido poner un doble enlace simple, lo hubiera podido hacer. Perdón, otra vez. O sea, si también le hubiera querido poner un enlace simple, digamos, del 8 de oxígeno al nitrógeno para tener O sea, también hacer el enlace octeto. doble con el otro átomo de oxígeno, no con el átomo de oxígeno que yo escogí. Sí, Lo hubiera sí. podido hacer. Las dos estructuras son correctas. profe. Vemos que también en este caso hay otro escenario donde podemos dibujar la misma molécula, pero de diferentes formas. También luego retomamos eso. ¿Más preguntas? Sí, yo. Sí. ¿Qué pasa si, digamos, en el otro lado yo hago un enlace triple y borro los que tienen el nitrógeno arriba y 2 del oxígeno, digamos? Enlace triple, o sea, pasar este par libre del nitrógeno a formar, por ejemplo, un triple enlace aquí con oxígeno. Ajá, y borrarle 2 del oxígeno ese. Y borrar 2 del oxígeno. Bueno, es que entonces, ¿dónde se van esos pares libres del oxígeno? Entonces no podemos borrarlos así. Nosotros podríamos hacer esto, por ejemplo, si usted comparte aquí un par del oxígeno y comparte un par del nitrógeno, tendría una estructura como esta. Oxígeno, ¿verdad? Nitrógeno, enlace triple, oxígeno. Pero seguimos teniendo los pares libres del oxígeno. Digamos, del otro lado, que le borro un par de, digamos, del de arriba al oxígeno y los 2 del nitrógeno. Entonces les hago un enlace triple del otro lado. El nitrógeno solo tiene... bueno, o sea, sí, hacerlo del... O sea, es hacer lo mismo, pero del otro lado. O sea, tomar un par de electrones del oxígeno y formar un doble enlace con ese. Y luego con el par libre del nitrógeno formar un doble enlace también. Un enlace triple. Bueno, igual, el problema es que los otros 2 pares libres que tiene el oxígeno no los puedo borrar, no los puedo desaparecer. Entonces, ¿qué pasa? Que esta regla o esta estructura está violando el octeto, porque si ven, el oxígeno tiene a su alrededor 10 electrones. Eso no puede pasar. Entonces, como el oxígeno solamente puede tener 8 electrones en su capa de valencia, una estructura que tenga 10 electrones, pues va a ser incorrecta. Entonces no podríamos hacer eso. Ok. Ok, ¿más dudas, chicos? Igual también se podría tomar, digamos, es un par de electrones libres.
lo cual no están formando enlaces con ningún otro átomo, por lo cual siempre tiene que quedar libre. Sí. En el caso del nitrógeno. Sí. Bueno, ese par del nitrógeno podríamos utilizarlo para formar un enlace en el caso de que sea necesario, pero en este caso no nos ayuda, entonces sí, queda como par libre. Y veamos una. Vamos a ponernos más interesantes. NO3. Ya una estructura con 3 elementos. Hidrógeno aporta un electrón de valencia, nitrógeno aporta 5 electrones de valencia, oxígeno aporta 6 electrones de valencia, multiplicado por 3 son 18 electrones de valencia, más 5, más 1. Tenemos en total 24 electrones de valencia. Ok, pregunta muy interesante aquí. ¿Cuál sería el átomo central en ese caso? El nitrógeno. El oxígeno. No, es el... Ahí tenemos votos para el nitrógeno, votos para el oxígeno. ¿Qué más? Nitrógeno. No era de casualidad que el más electronegativo, ¿no? El menos, yo creo que era menos El menos. O el menos, El menos electronegativo. Excluyendo al hidrógeno, ¿verdad? Sí. El hidrógeno sabemos que ese va a ser terminal. Entonces, Sí, el oxígeno, ¿cuál es menos electronegativo? El nitrógeno. Entonces, el nitrógeno sería nuestro átomo central. Aparte de que el oxígeno tiene 3, entonces no se podría, o sí, ¿verdad? ¿Verdad que no? Porque tiene 3 átomos. Aparte de que el oxígeno tiene 3. Sí, bueno, esa es una manera también de descartar, porque si tenemos múltiples átomos de un mismo elemento, generalmente van a ser terminales. Entonces, esa es una manera de verlo también. Entonces, tenemos nitrógeno. Nitrógeno. Vamos a dibujar oxígenos. Y tenemos 3 oxígenos, entonces vamos a dibujar esos oxígenos alrededor. ¿Por qué dibujo primero los oxígenos antes que el nitrógeno? Perdón, que el hidrógeno. Porque yo sé que el hidrógeno es terminal, entonces va a ser el que está más al final, más al extremo de toda la estructura. Entonces, yo voy a dibujar los átomos de oxígeno y voy a dibujar el átomo de hidrógeno unido a uno de estos átomos de oxígeno. Resulta que eso es un tip también, a los átomos de hidrógeno les gusta estar unidos a átomos de oxígeno. Entonces, generalmente en este tipo de estructuras, sobre todo estos que son ácidos, estos átomos de hidrógeno generalmente están unidos a algún átomo de oxígeno. Entonces, para que lo tengan por ahí presente, ese átomo de hidrógeno lo vamos a poner colocado entonces a la par de un oxígeno. Dibujamos enlaces sencillos. Por aquí tendríamos un enlace 2, 4, 6 y 8. 24 menos 8, ¿verdad? Sí, 8. Son entonces 16. Ok. Vamos completando octetos con pares libres. Por aquí completamos un octeto. 2, 4, 6 y 8. Este átomo de oxígeno está completo. 2, 4, 6 y 8. Este átomo de oxígeno está completo. Por aquí necesitaríamos nada más 2, 4, porque ya este oxígeno tiene 6 y 8 de los enlaces, entonces estamos bien. Por ahí repartimos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 electrones, ya. Entonces, nos quedamos sin más electrones para repartir. Cero. Ok. ¿Cómo estamos con esa estructura? ¿Estamos bien? ¿Ya terminamos? No, está mal. ¿Qué está mal? Que el nitrógeno 2. Por ahí escuché el hidrógeno. Escuché hidrógeno. No, el nitrógeno. Que al nitrógeno le faltan 2.
Entonces, podemos formar un enlace doble con cualquiera de los átomos de oxígeno. Vamos a escoger uno de estos átomos terminales de acá. Y la estructura quedaría este átomo de oxígeno con un doble enlace a nitrógeno. Aquí tenemos un enlace sencillo a oxígeno. Aquí tenemos oxígeno también con enlace sencillo. Y un enlace sencillo a hidrógeno. Todo bien. Entonces ahí tenemos la estructura para el ácido nítrico. Que pudimos haber escogido doble enlace, por ejemplo, de este átomo de oxígeno. Sí, pudimos haberlo hecho. ¿Pudimos haber escogido este átomo de oxígeno? Sí, también pudimos haberlo hecho. Entonces, también había varias maneras de representarlo. Ahora, si les digo algo, más adelante vamos a ver que hay estructuras que son más correctas o que son más estables para representar una estructura que otras. Entonces, en este caso, nos vamos a quedar con que esta es la estructura final. También, otra pregunta, chicos. ¿Pude haber puesto el átomo de hidrógeno unido aquí al átomo de nitrógeno? Sí, sí, posiblemente pude haberlo hecho y posiblemente me hubiera dado también una estructura de Lewis correcta. Pero volvemos al punto que les decía. Vamos a ver más adelante que hay estructuras de Lewis que son más correctas, por así decirlo, o más estables que otras. ¿Dudas, chicos? No, profe, ahí no importa que el hidrógeno solamente quedara con 2. No, recuerden que el hidrógeno siempre queda con 2. Ah, ok. Solamente necesita 2 electrones para el octeto. Keylor. Profe, ¿por qué en el ejemplo pasado el nitrógeno tenía 2 electrones no enlazados, por decirlo así, y en este no? 2 electrones, ok, un par libre. Sí. Porque en el ejemplo anterior todavía nos habían quedado libres electrones de valencia para ponerlos encima del nitrógeno. Entonces habíamos podido completar el octeto de esa manera. Pero aquí, luego de haber llenado los octetos de todos los átomos de oxígeno, me quedé sin electrones de valencia. Entonces ya no podía dibujarle 2 puntos al nitrógeno. Tenía que estabilizarlo o completarle el octeto de alguna otra manera. Entonces por eso utilizamos los enlaces dobles. Entonces, nitrógeno es un elemento que, dependiendo del escenario, puede tener pares libres o puede que no tenga pares libres del todo. ¿Alguien más levantó la mano, chicos? No. Ok. ¿Más preguntas por ahí? Ok. De acuerdo, vamos entonces. Por aquí, digamos, si ya entendemos esta base, ya podemos hacer el 75% tal vez de todas las estructuras de Lewis que nos pongan, si entendemos bien claro esto. Vamos a ver unos cuantos conceptos adicionales para poder entonces también meter unos conceptos nuevos a esto de las estructuras de Lewis. Quiero que hablemos primeramente de un concepto que hemos venido discutiendo de manera indirecta, ¿verdad? Hace rato vengo diciéndoles que podemos representar a los compuestos con diferentes estructuras de Lewis y que esas estructuras están correctas. Entonces, aquí vamos a introducir un concepto que va a ser muy importante para nosotros en química 1 y que va a ser fundamental para química orgánica. Resonancia. Vamos a pensar, lo vamos a tomar como ejemplo al compuesto ozono. Entonces, ozono el ozono tiene la siguiente estructura, 3. Y el ozono, la estructura como tal ya del ozono, ahí como tenemos 3 átomos de oxígeno, lógicamente uno de esos átomos va a tener que ser el átomo central. Y aparte de eso, vamos a tener entonces nuestro oxígeno como átomo central, vamos a tener oxígeno y oxígeno. En total aquí tendríamos 3 por 6 son 2 electrones de valencia. Entonces, por aquí 2, 4,
por aquí. No, perdón. 6 por 3 son 18. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Entonces, y 18 por acá. Entonces, para completar aquí el oxígeno del octeto del átomo central, podemos dibujar un enlace doble. Voy a dibujarlo aquí entre estos dos átomos de oxígeno. Y tenemos ya una estructura de Lewis correcta para el ozono. Pero, como hemos venido viendo, yo perfectamente pude haber dibujado el doble enlace con este átomo de oxígeno. Acá. Entonces, indiferentemente cuál estemos escogiendo, las dos estructuras cumplen con la regla del octeto. Entonces, lo que podríamos pensar es que en la naturaleza, las moléculas de ozono, pues pueden tener el doble enlace con el átomo de oxígeno de la izquierda o con el átomo de oxígeno de la derecha, indiferentemente. Pero realmente... ¿Puede haber puesto los dos dobles enlaces? Dos dobles enlaces de un solo lado. No, digamos, de un lado un doble enlace y del otro lado otro doble enlace. Pues creo que en ese caso, para tener un doble enlace también de este lado, necesitamos poner un par de este otro oxígeno. Entonces ya el átomo central tiene 10 electrones de valencia. Entonces, esa forma no estaría correcta, porque el átomo del centro tendría 10 electrones de valencia. Ah, mira, sí, ya vi, es que estaba quitando dos. Tranquila, tranquila. Ok, entonces, podríamos pensar que es eso, ¿verdad? Simplemente en la naturaleza, pues, la molécula puede formar doble enlace con cualquiera de los dos lados. Pero ocurre algo interesante. Si analizamos la longitud de esos enlaces, según lo que hablamos en la clase anterior, ¿cuál de esos enlaces esperarían ustedes que sea más corto? El doble. El doble enlace. En la clase anterior discutimos que los dobles enlaces acortan las interacciones covalentes. Pero bueno, realmente, si medimos eso en el laboratorio, nos damos cuenta que la longitud de los dos enlaces es la misma. Es decir, que este enlace en la molécula de ozono mide lo mismo que este enlace en la molécula de ozono. Entonces, eso parece no tener sentido con lo que estamos viendo. ¿Cómo hace entonces, o cómo es que la molécula de ozono realmente puede tener la misma longitud en los dos enlaces si uno es sencillo y el otro es doble? Bueno, la respuesta es que realmente en la molécula de ozono no hay un enlace sencillo y un enlace doble. De hecho, esos enlaces, por así decirlo, se están intercambiando. Es decir, la molécula existe a la vez con esta forma y con esta forma. De hecho, estas estructuras las representamos con una flecha así, una flecha doble, que representa que la molécula de ozono no tiene una estructura como tal fija a la vez, sino que la forma de la molécula se está intercambiando entre estas dos posibilidades. Algunos lo ven, o a algunos les gusta verlo como un movimiento del enlace doble, ¿verdad? Podemos decir que este enlace doble se mueve de aquí a acá. Y en efecto, eso es lo que ocurre. Realmente, estos pares libres y estos pares enlazantes que están formando esta interacción con el átomo central de oxígeno pueden moverse a lo largo de esa interacción covalente y estar trabajando en algún punto como enlace, como par enlazante y luego pasar a ser un par no enlazante. Entonces, realmente lo que ocurre ahí es que hay un movimiento de electrones entre el doble enlace y los pares libres que tiene ese átomo central de oxígeno. A ese fenómeno se le llama resonancia, que es un movimiento de electrones a lo largo de una interacción de tipo covalente. Entonces, realmente esta molécula, como les digo, no existe como una o como la otra. Sino que existe como una mezcla de ambas moléculas. Aquí también llegamos a un concepto interesante que es el concepto del híbrido
de resonancia. Por ahí hay una historia interesante en química que contamos cuando hablamos un poco de este aspecto de resonancia. Hay una historia de un biólogo europeo. Ubiquémonos hace años, ¿verdad? Siglo XVII, siglo XVIII. Un biólogo no estudiado de la biología que vivía en Europa y fue a hacer un viaje a África y observó un animal que en su vida había visto en África. Entonces él volvió a Europa y trató de describirles el animal que había visto a sus colegas y no supo cómo describirse, no había visto nada similar en su vida. Él decía que lo que había visto en África era una mezcla de un unicornio con un dragón. Entonces, si yo les digo a ustedes, ¿qué se les ocurre que pudo haber visto ese mae mezclando un unicornio con un dragón? ¿Qué se les ocurre? Qué fuerte. Sí, no sé. Demasiado grande ese animal. No se les ocurre nada. Un dragón y un unicornio. Un dragón y un unicornio. Dragón y un unicornio. Ah, no sé. Yo no voy a decir que el mae no estuviera en las dos, ¿verdad? Porque definitivamente escogí una mezcla rarísima. Pero bueno, según él, Rinoceronte. lo que estaba viendo era un rinoceronte, según él. Entonces, según Uy, él, sí lo pegué. un rinoceronte era una mezcla de un dragón con un unicornio. Entonces, él de alguna u otra manera habló de un híbrido, ¿verdad? Él mezcló dos cosas y obtuvo un resultado final que era una combinación de las dos cosas. Entonces, realmente esta estructura del ozono, que es una estructura resonante, la manera más correcta de representarlo no es mediante las dos estructuras de Lewis que presenta el compuesto, sino mediante un híbrido de resonancia, que es una mezcla de las dos estructuras, y lo representamos de esta manera. Tenemos los átomos de oxígeno, vamos a dibujar los enlaces sencillos y vamos a dibujar una línea punteada sobre las dos posiciones donde puede estar el enlace doble. Entonces, esa línea punteada lo que nos dice es que realmente esa molécula es una combinación de las dos moléculas que vimos anteriormente. Entonces, cuando ustedes encuentren estructuras de Lewis que ustedes pueden representar con varias formas diferentes, lo que está ocurriendo ahí es que esa estructura sufre de resonancia. Entonces, por ejemplo, vimos que el dióxido de carbono se puede representar con varias estructuras, el dióxido de carbono sufre de resonancia. Vimos por ahí también al anión nitrito, que se puede representar con varias estructuras, también sufre de resonancia. Entonces, al final, vamos a llegar a que esas estructuras de Lewis no existen de manera aislada, sino que en la naturaleza realmente lo que existe es un híbrido de esas dos o tres estructuras que puedan tener posibilidades. Entonces, al final esto sí ya nos puede explicar por qué los enlaces son iguales. Si ambos enlaces tienen la misma posibilidad de ser un enlace doble, entonces van a tener la misma distancia o la misma longitud del enlace. ¿Dudas con esa parte, chicos? Básicamente se hace una línea con puntitos, bueno. Sí, una línea punteada. Con el que es patrón, ok, excelente. Una línea punteada. Sí. No. Ok. Como les digo, esto va a ser también muy importante en química orgánica, porque muchas de las características que tienen los átomos de carbono y las estructuras o los compuestos orgánicos dependen de su capacidad para hacer estructuras resonantes. Entonces también esto lo van a tener que trabajar mucho cuando hablemos de química orgánica. Ahora, es cierto que las estructuras resonantes, bueno, existen en realidad como un híbrido de resonancia, pero también es cierto que hay algunas especies que contribuyen más a un híbrido de resonancia. Es decir, hay algunas estructuras de Lewis que dibujamos que son más estables que otras. Entonces, hay un cálculo que podemos utilizar para saber cuál de las estructuras de Lewis que estamos dibujando es más estable que otra. Entonces, vamos a trabajar ahora con ese concepto que vamos a llamar cargas formales.
Ok, es el ejercicio que acabamos de hacer. Por ahí, esto que les acabo de explicar viene también en la diapositiva, lo de la resonancia, el ejemplo con el ozono, y ahí tenemos por último el híbrido de resonancia. Entonces, vamos a hablar de este concepto que es la carga formal. La carga formal es un cálculo que podemos hacer para las especies químicas dentro de un compuesto, y lo que nos da es cuál es la carga que tendría la especie si todos los átomos de la molécula tuvieran la misma electronegatividad. Básicamente es una manera de analizar cómo se está distribuyendo la carga electrónica, la densidad electrónica a lo largo de una molécula. ¿Dónde están los sectores más negativos y dónde están los sectores más positivos? Entonces, por ahí tenemos una fórmula que nos va a servir para hacer este cálculo, que es la carga formal es igual a los electrones de valencia en el átomo libre menos los electrones que están en pares solitarios menos el número de enlaces que está formando el átomo. Y ese número que calculemos de carga formal nos va a decir cuál es la estructura de Lewis más apropiada para representar un compuesto. Los siguientes criterios. Primero, las estructuras de Lewis más apropiadas tienen una suma de cargas, bueno, en realidad esto se cumple para todas, que la suma de las cargas debe ser igual a 0 para una molécula neutra y tiene que ser igual a la carga para un ion poliatómico. Luego, deben ser lo más cercanas posibles a 0. Entonces, entre más cercanas a 0 sean esas cargas formales, más apropiada es la estructura de Lewis que estamos representando. Y por último, las cargas formales negativas suelen aparecer en átomos más electronegativos y las cargas formales positivas en átomos menos electronegativos. Entonces, esos son los 3 criterios. En realidad, se reducen a 2 criterios para poder saber cuál es la mejor estructura de Lewis para representar el compuesto. Es que sean cargas cercanas a 0 y que los números negativos estén sobre átomos electronegativos y que números positivos sobre átomos electropositivos. Entonces vamos a resolver este ejercicio para definir cuál de esas estructuras de carbono, de dióxido de carbono, es la correcta para poder representar a... Entonces tenemos la que habíamos dibujado con dobles enlaces y teníamos esta otra posibilidad con triples enlaces. Las dos están bien, las dos son correctas para representar, pero una es más apropiada que la otra. Entonces, cálculo, vamos a trabajarlo a partir de esto. Y vamos a copiar también por ahí la fórmula. Entonces, este cálculo de carga formal lo vamos a hacer para cada elemento del compuesto. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es una tablita. A esto le vamos a llamar forma 1 y a esto le vamos a llamar forma 2. Y vamos a poner por acá los elementos carbono, oxígeno y oxígeno. Como tenemos 2 átomos de oxígeno, también vamos a darle una simbología a cada átomo de oxígeno. Vamos a decir que este átomo de oxígeno de la izquierda es el oxígeno 1 y este es el oxígeno 2. Para ambas estructuras, 1 y 2. Entonces, este es el oxígeno 1, este es el oxígeno 2. Y vamos a hacer una pequeña tablita donde colocamos todo lo que ocupamos para hacer el cálculo de la carga formal. Entonces, necesitamos por acá electrones de valencia. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo así. Estructura 1
Y estructura 2. Y hacemos este cálculo para cada una de las estructuras. Entonces, empecemos con la estructura 1. El cálculo de carga formal para el carbono sería electrones de valencia que tiene el átomo libre. Serían 4 electrones de valencia que tiene ese átomo libre. Menos la cantidad de electrones en pares solitarios. Vemos que en esta estructura el carbono no tiene ningún par solitario. Entonces le vamos a poner 0. Y por último es la cantidad de enlaces que está formando. Carbono aquí forma 1, 2, 3, 4 enlaces. Entonces 4 menos 0 menos 4 es igual a 0. Y hacemos lo mismo para los otros oxígenos. Para el oxígeno 1, la cantidad de electrones de valencia es 6. Menos, ahora sí tenemos electrones en pares solitarios. Tenemos 1, 2, 3, 4 electrones. Entonces 6 menos 4. Y luego la cantidad de enlaces que está formando son 2. Entonces eso nos da 0 también. Observen que en este caso en específico, oxígeno 1 es igual que oxígeno 2. Tiene la misma cantidad de enlaces y de pares libres. Entonces el cálculo para oxígeno 2 es 6, 4, 2 es igual a 0. Por cierto, esto es un 2, ¿verdad? Y ahora sí. Ok. Cálculo claro ahí para esa primera estructura. Profe, ¿de dónde sale el 6? Es que no entendía. El 6 son los electrones de valencia. Entonces, igual que lo estábamos haciendo ahora en las estructuras de Lewis, vamos a la tabla, buscamos el grupo del elemento y de ahí sale la cantidad de electrones de valencia. Oxígeno está en el grupo 6, tiene 6 electrones de valencia. Ahora sí, gracias. Okay. ¿Más dudas, chicos? Ok. Vamos ahora a ver qué pasa con la estructura 2. En el caso de la estructura 2, tenemos para el carbono igual 4 de valencia, 0 electrones solitarios y tenemos 4 enlaces. Entonces también esto nos da 0. Eso puede pasar, no hay ningún problema. Vamos con el oxígeno 1. En el oxígeno 1 tenemos 6 de valencia, menos 6 electrones libres, menos un enlace. Entonces aquí esto nos da menos 1. Y por el caso del oxígeno 2, aquí sí, el oxígeno 1 es diferente del oxígeno 2. En el oxígeno 2 tenemos 6 de valencia, menos 2 electrones solitarios, menos 3 enlaces. Eso nos da más 5. Perdón, más 5. Más 5. Más 1 de carga formal. Ok, ¿queda claro, chicos? Sí. Ahora. Solamente, digamos, en los ejemplos de arriba, en las diferentes estructuras, no era que teníamos que aplicar lo que habíamos visto en la diapositiva pasada, la resonancia de esa línea interlineal. Sí. En términos, o sea, lo que yo quiero que entiendan es que en la naturaleza, no existen estas dos estructuras como tales, sino que existe un híbrido de resonancia. Pero nosotros para estudiarlas tenemos que representarlas de alguna manera. Entonces, nosotros sí podemos escribirlas. No es necesario dibujar el híbrido de resonancia, sino que aquí lo que estamos haciendo es analizando las dos estructuras que forman el híbrido y identificando cuál es la que es la más apropiada para representar al compuesto. Generalmente la más apropiada es la que tiene más estabilidad, primero, de las dos estructuras, y segundo, la que contribuye más al híbrido de resonancia, porque no necesariamente contribuyen de la misma manera, sino que la más estable es la que contribuye más. Entonces, si tuviéramos que pensar en el híbrido de resonancia, el híbrido se va a parecer más a la estructura que sea más estable en este caso del ejemplo. Ahora, según los criterios que vimos,
¿Recuerdan los criterios? Voy a ponérselos otra vez en pantalla. Como criterios teníamos, tienen que ser las cargas lo más cercanas a cero posibles, y si hay cargas negativas y positivas, las negativas tienen que estar sobre átomos electronegativos. Entonces, pensando en eso, ¿qué podemos decir de nuestra estructura resonante? ¿Cuál sería la más estable? La estructura 1. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Ok? En efecto, en este caso la estructura más apropiada sería la estructura 1. Vean que todos los valores son 0. Ya con solo eso ya ganó. Por el otro lado tenemos valores de -1 y +1. Ya eso representa que hay una separación de cargas, hay cierta inestabilidad inherente a ese sistema. Y además de eso podemos ver que tenemos por ahí un átomo de oxígeno que es muy electronegativo y que se va a sentir un poco incómodo teniendo una carga positiva de +1. Entonces, ya ahí hay dos criterios que descartan la estructura 2 y nos quedamos con la estructura 1 como la más estable. Ok, vamos a hacer otro caso de estos. Pensemos en esta especie, el ion bicarbonato. No, mentiras, esta especie no. No hablamos la del bicarbonato. Vamos a hacer este NO, dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno puede tener tres estructuras resonantes. En este caso, puede que ustedes en un ejercicio del examen les den las estructuras, puede que tengan que dibujar las estructuras. En este caso, quiero que nos centremos en hacer cálculos de resonancia, perdón, de carga formal, entonces nos vamos a centrar solamente en hacer el cálculo como tal. Ahí tenemos esta primera estructura, tenemos otra estructura con nitrógenos y oxígenos, pero ahora hay un triple enlace entre los átomos de nitrógeno. Y aquí tenemos pares libres. Y tenemos un último caso donde más bien el enlace triple puede ser entre nitrógeno y oxígeno. Entonces vamos a calcular cuál de estas es la estructura de Lewis más apropiada para representar al compuesto. Igual hacemos el cuadro, tenemos estructura, vamos a llamar a esta estructura 1, esta sería la estructura 2, esta sería la estructura 3, y los átomos de nitrógeno vamos a decirle a este átomo de nitrógeno 1 y este nitrógeno 2. 1 y 2, 1 y 2. Y tendríamos nitrógeno 1, nitrógeno 2, y tendríamos oxígeno. Y por acá, estructura 1, estructura 2 y estructura 3. Y vamos con los cálculos. Entonces, empezando con la primera estructura, tenemos al nitrógeno 1. Nitrógeno 1 tendría 5 electrones de valencia, 4 solitarios y está formando 2 enlaces. Eso nos da un valor de -1. Nitrógeno 2
por su lado, tiene igual 5 de valencia, tiene 0 libres y está formando 4 enlaces, entonces la carga sería más 1. Y el oxígeno sería 6 de valencia, 4 electrones en pares y 2 enlaces. Entonces sería 0. ¿Verdad? 6, 4 y 2. Vamos con la estructura 2. En el caso de la estructura 2, nitrógeno tiene 5 de valencia, tiene 2 libres, tiene 3 enlaces. Esto nos da 0 por acá. Luego, nitrógeno 2 tendría 5 de valencia, 0 como pares libres y 4 enlaces. Entonces tiene más 1. Y luego, el oxígeno tiene 6 de valencia, tiene 6 libres y tiene un enlace, es menos 1. Y me van a ayudar ustedes con la estructura 3. Entonces, hagan rápidamente ese cálculo de cargas formales y luego lo revisamos. El cálculo es rápido, 1 minuto. Para que hagan ese cálculo y lo revisamos. Profe, una pregunta. El nitrógeno va como central porque es más electropositivo que oxígeno. Sí, exacto. No tendríamos ahí el oxígeno como central, a pesar de que pareciera que como es el elemento solitario, debería estar en el centro. Pero no, realmente no. Como es más electropositivo el nitrógeno, preferimos colocar un átomo de nitrógeno como átomo central. Okay. ¿Alguien ya tiene el cálculo? Creo que ya. Ok. Vamos a ver. Esto debería haberles quedado así. Nitrógeno con 5 menos 6 electrones desapareados menos un enlace que está formando. Entonces tenemos menos 2 por acá. Luego nitrógeno del centro tiene 5 menos 0 menos 4 más 1. Y el oxígeno tendría 6 menos 2 menos 3 más 5. Inicio más 5 más 1. Ok. Esas son entonces nuestras cargas formales. Hay una de estas estructuras que podemos descartar de una vez, ¿verdad? Como la más estable, que sería la estructura 3. La estructura 3 no tiene ninguna carga formal cercana a 0, o bueno, que sea 0. Entonces, esta estructura va a ser definitivamente la más inestable o la menos apropiada para representar a la estructura. Nos quedamos con la estructura 1 y la estructura 2, que en términos de carga formal están igual. Tenemos un átomo con 0, uno con menos 1 y uno con más 1. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál de esas dos creen que es la correcta? ¿Qué dicen, chicos? Tengo un sentimiento que es la 1. Por ahí dicen 1. ¿Más votos por la 1? ¿Algún voto por la 2? Yo siento que la 1 igual, no sé. Ok. ¿Qué más? Ok, y los que votan por la 1, ¿por qué la 1? No me acuerdo exactamente por qué era la regla, pero parece más estable. Ok. Las dos reglas eran cargas cercanas a 0 y la otra regla era que las cargas negativas estén sobre átomos electronegativos. Entonces, ¿todos de acuerdo con la estructura 1? Sobre átomos menos electronegativos. No. Yo creo que las cargas negativas estén sobre átomos más electronegativos. Yo me voy entonces tiene que ser la 2. En realidad tiene que ser la 2 entonces. Es la 2. Ajá. El segundo criterio, las cargas negativas tienen que estar de preferencia sobre átomos que sean más electronegativos. Entonces es preferible tener una carga de menos 1 sobre un átomo de oxígeno
que sobre un átomo de nitrógeno. Entonces, esta estructura sería en realidad la estructura de mayor peso en el híbrido de resonancia, la estructura 2. Entonces, chicos, esto de cargas formales es muy importante porque puede que en un ejercicio de estructuras de Lewis les pidan que dibujen la estructura de Lewis de un compuesto, pero les especifiquen que tiene que ser la estructura más apropiada o la estructura más estable. Si a ustedes no les especifican nada, pues ustedes pueden poner cualquier estructura de Lewis siempre que sea correcta. Pero si les dicen la estructura más apropiada, entonces, si tienen un caso como este con 3 escenarios, la única respuesta correcta es la estructura que tiene las cargas formales adecuadas. Entonces, es importante que lo tomen en consideración si les piden la estructura de Lewis más apropiada o la estructura de Lewis más adecuada para representar al compuesto. ¿Estamos bien por ahí, chicos? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Ok. Para terminar la clase, vamos a analizar un último detalle sobre las estructuras de Lewis, y es el hecho de que como todo en química, tenemos excepciones. Entonces, en este caso, podemos encontrar varios escenarios interesantes. Primeramente, existe un tipo de compuesto que se llaman los octetos incompletos. Un octeto incompleto lo tenemos representado ahí con el boro. Observen que el átomo central de boro no tiene su octeto, tiene solamente 6 electrones en su capa de valencia. Sin embargo, esa estructura está correcta. La molécula de boro existe con la forma que estamos observando. Porque el boro, perdón, ¿Para qué? pregunto algo. No, ¿para qué? Un poco ahí de fondo. Entonces, elementos como el boro y como el berilio, esos dos principalmente, recuérdenlos bien, tienen la capacidad de formar octetos incompletos. Ustedes pueden pensar, ¿por qué se forma un octeto incompleto? En la naturaleza eso no debería ocurrir. Bueno, lo que ocurre con estas moléculas es que como ellas no pueden completar el octeto, tienen que buscar otras maneras de estabilizarse. Eso no las vamos a ver en el curso. Pero estas moléculas son estables, pero porque buscan otras maneras de formar estabilidad. Entonces, berilio y boro pueden formar átomos centrales donde hay octetos incompletos. Existe también otra posibilidad que es el escenario contrario, los octetos expandidos. Un octeto expandido, si la presentación lo muestra, ahí está. El octeto expandido más bien tiene átomos centrales donde podemos tener más de 8 electrones alrededor de un átomo. Ahí podemos ver ese átomo de azufre. Tiene 6 enlaces a su alrededor. Eso quiere decir que tiene 12 electrones en su capa de valencia. El azufre es un elemento que tiene la capacidad de expandir el octeto. Entonces, es posible, llegado el caso y de ser necesario, que dibujemos estructuras de Lewis con octetos expandidos, como es el caso del azufre. ¿Qué elementos sufren de octeto expandido? Podemos pensar en cualquier elemento que esté después del periodo 3. Entonces podemos pensar en elementos como el fósforo, como el azufre, como el cloro. Ya esos elementos no metálicos tienen la capacidad de expandir su octeto y todo lo que esté por debajo. Básicamente, los que no pueden expandir el octeto son los no metales del primer periodo, que son carbono, oxígeno, nitrógeno, flúor y neón, aunque neón sabemos que no forman compuestos. Entonces, esos 4 elementos, oxígeno, nitrógeno, carbono y flúor, son los que no pueden expandir el octeto. Más allá de eso, podemos encontrar algunos átomos centrales que sí tengan más de 8 electrones en la capa de valencia. Y existe un tercer fenómeno que este es el que casi no nos encontramos, es un fenómeno un poco más difícil de ver, que son los casos donde tenemos números impares de electrones. Por ahí podemos encontrar alguna estructura como por ejemplo el NO2, no NO2-1, ¿verdad? No ion nitrito, que fue lo que dibujamos ahora en la clase. Esto es dióxido de nitrógeno.
dióxido de nitrógeno, tiene la particularidad de que podemos observar que el átomo de nitrógeno tiene un par, bueno, perdón, tiene un electrón que no está apareado, tiene un electrón solito. Y es una estructura molecular que es estable. Nuevamente, ella busca otras maneras de estabilizarse, que no sean el octeto. Pero entonces podemos encontrar algunos casos especiales. ¿Qué me interesa que reconozcan ahí? Bueno, que reconozcan una excepción de número impar, que es cuando tenemos un elemento y solamente tiene un punto dibujado, ¿verdad? No tiene un par. Y en términos de excepciones, la única que me interesa que se aprendan es esa, dióxido de nitrógeno, que es la más común. Entonces, octetos incompletos, borio y berilio. Recuerden que esas son las excepciones. Por ahí magnesio, puede que encontremos magnesio, pero no es tan frecuente. Los más importantes son borio y berilio. Y en los octetos expandidos, cualquier elemento que ya esté después del tercer periodo, que sea no metálico, puede tener la posibilidad de octetos expandidos. Y números impares, dióxido de nitrógeno, como la excepción clave. Ok, chicos, creo que vamos a dejar la clase por aquí, por hoy. Y la próxima semana, el lunes, empezamos la clase con un poquito más de práctica de Lewis y vamos a hacer algunas estructuras que ya tienen octeto expandido, ¿verdad? Para ver algunas estructuras un poquito más complejas. Y empezamos ya con la otra mitad de la clase que nos queda, que es la parte de teorías de formas moleculares. No sé si tienen alguna duda. No, no tengo. No, profe. Ok, bueno, si no tenemos dudas, entonces, un segundo, chicos, que creo que tengo un mensaje por ahí. Ok, sí. Ok, entonces quedamos por acá, chicos. Nos vemos. Recuerden que tienen tiempo para la actividad hasta el lunes, incluyendo el lunes, todavía no pueden hacer el lunes. Y vayan repasando también la parte termodinámica porque tenemos quiz entonces de hoy en 8 días. Ok. Quedamos por acá entonces, chicos. Nos vemos. Que pasen buen día. Bueno, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Profe, Sí, acá estoy. una pregunta. Es que en una de las preguntas del examen, ¿se acuerda que yo había pelado? Ya, sí, yo ya le contesté su correo, me parece. Ajá, sí. Ajá. Sí, es que me estaba fijando en el aula virtual, estaba revisando el examen y resulta que en la respuesta que no tenía respuesta, valga la redundancia, en la pregunta que no tenía respuesta, todavía dice que está, ¿cómo se dice esto? Que está, digamos que la respuesta está correcta, pero la vez no, entonces solo me dieron un punto, en lugar de darme los dos. Pero ¿Me entiendes? En la pregunta 30. esa pregunta valía 2 puntos. Sí, valía 2 puntos. Ah, ok, Si voy a quieres, fijarme. Voy a fijarme entonces, porque yo pensé que valía un punto nada más. Eso fue error mío, porque yo le puse un punto, pero era porque pensé que valía un punto. Entonces voy a... si son si 2 quieres, puntos, ¿le paso la ya le pongo los imagen puntos. o...? No, Bueno, tranquila. No se preocupe, yo lo reviso ahora, no hay problema. está bien, profe. Gracias. Ok, Chao. prueba. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta luego. Profe, bien.